Hola, soy Cristina Almodóvar, estoy en Girona participando en el Festival Artigabarras y estuve en residencia en primavera en el Boli y del que he hecho los escaparates ahora por el festival. Y mi intervención en el festival habla un poco de la relación entre lo racional y lo orgánico, entre lo natural y la ciudad. Las intervenciones las hacemos en el exterior de la ciudad y eso es un poco lo que he querido reflejar en el escaparate, ¿no? Ese límite entre lo racional y lo orgánico, cómo se interrelaciona una cosa con otra, cómo hay unas líneas, que lo racional lo identifico con la línea recta que, con la que delimitamos todo. Entonces, el saltar esos límites es un poco de lo que hablo en el escaparate. Hay un cuadro en el que se pasa de las 2 a las 3 dimensiones y un vídeo en el que lo racional, hay una línea central en el vídeo que se va traspasando, ¿no?, por realidades orgánicas, no sombras, movimiento, viento, que pasan esa línea que la traspasa. El cuadro del escaparate, además de hacer esa relación entre las 2 y las 3 dimensiones, también habla de lo real y lo aparente, ¿no? Parece que es madera, pero en realidad está hecho con cartón, ¿no? Entonces, para mí los límites, la transformación de los materiales es una de las vías de trabajo que hago. Y aquí pues es como devolver el cartón a la madera de la que parte, ¿no? Entonces ese juego, ¿no?, también entre lo industrial y lo orgánico, pues también juego un poco con eso. Y en el festival pues estoy haciendo un poco también eso, una construcción natural que está después cortada y limitada por una línea orgánica. Bueno, esta es la primera vez que participo en un festival de arte y paisaje porque yo siempre trabajo con hierro y trabajar con material natural pues me está abriendo una perspectiva nueva porque quizá parto de lo natural y tengo que adaptarlo a lo que quiero decir y después meter lo racional. Es muy diferente el proceso de trabajo y está siendo una experiencia pues muy enriquecedora. Durante la residencia estuve empapándome de lo que es la ciudad, de cómo se relaciona con el paisaje de alrededor. Y eso ha sido un poco lo que he querido plasmar en el escaparate y en mi intervención en el festival.